te aconsejo que vayas al playlist que te mandé, donde están muchos detalles de cómo calcular usando la ley de Gauss. La ley de Gauss dice así, dice el flujo de campo eléctrico. ¿Qué es el flujo de campo eléctrico? El flujo de campo eléctrico sobre una superficie. Entonces vamos a hacer este ejemplo. Imagínate que tengo un hilito de carga con densidad de carga lambda. Lambda es la carga por unidad de longitud. Perfecto, entonces en esta pequeña longitud del taller tengo la pequeña carga de dq. Entonces lambda es la pequeña carga que hay en la pequeña longitud que hay. Entonces imagínate que yo tengo un hilo muy largo y yo quiero aplicar la ley de Gauss para calcular el campo eléctrico en un punto P. ¿Cómo lo haría? Bueno, la ley de Gauss dice que el flujo sobre una superficie imaginaria construida, entonces vamos a construir una superficie imaginaria, por ejemplo, un cilindro como este, un cilindro, ¿no? Algo así, de radio esta distancia, y que pase por el punto P en las superficies laterales. Entonces, imaginamos que el campo eléctrico va en esta dirección o va en esta dirección si lambda es positivo, ¿no? Y imaginamos también, por ejemplo, si está aquí, el campo eléctrico pues iría un poquito así, perpendicular a la superficie gaussiana. Esta es la superficie gaussiana de radio R. Entonces queremos calcular el flujo de campo eléctrico. Entonces el flujo de campo eléctrico es la suma sobre la superficie cerrada, este cilindro verde que estoy pintando es cerrado, del valor del campo eléctrico escalar de ds. Es decir, imaginas un pequeño diferencial de área y lo que estás haciendo cuando haces la integral esta es el valor de E1 por el área de ds1 más el valor E2 por el área de ds2. Es decir, de ds1 te paseas por la superficie del cilindro, la superficie gaussiana del cilindro, y haces la suma de todos los valores E3 de ds3. Y lo que dice la ley de Gauss es que el flujo de campo eléctrico es igual a la carga encerrada dividido entre epsilon 0, la carga adentro. Entonces vamos a aplicar la ley de Gauss para este caso. Entonces, si existe campo eléctrico, existe siempre perpendicular, existe perpendicular a la superficie. A la superficie, es decir, la vez perpendicular, es como saliendo sobre la superficie, saliendo de la superficie. Entonces, el flujo será E por el área. ¿Cuál es el área de la superficie? La superficie no es esta, la superficie es la superficie del cilindro. Entonces estamos hablando de esta superficie, no de las tapas, sino de la superficie. Entonces, si esto tiene radio R, el área de la superficie, te imaginas una tijera que corta esto y lo pone así. Entonces, si esto es L, esto también es L, una tijera que cortó, y todo esto es 2πr. Entonces, el área que queda aquí, el área es 2πr por L. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el flujo? El flujo es el campo eléctrico por el área, o la suma, no toda la suma. Entonces, toda la suma será E por el área 2πr por L igual a la carga encerrada. La carga encerrada dentro de la superficie es la carga que está aquí adentro. Es toda esta carga. Como lambda es la densidad de carga por unidad de longitud, carga por unidad de longitud, si yo multiplico por L, ¿qué obtendré?
Si yo lambda lo multiplico por L, tendré la carga que hay ahí. Entonces, la carga es lambda por L. Obviamente, porque lambda es la carga por unidad de longitud. Si yo multiplico lambda carga por unidad de longitud por la longitud L, tengo la carga que hay en la longitud L. Muy bien, entonces, ¿qué dice la ley de Gauss? Dice, el flujo de campo eléctrico igual a la carga encerrada, pero la carga encerrada es lambda por L, dividido entre epsilon sub 0. Entonces, las L se cancelan y lo que obtengo es que para este caso el campo eléctrico es lambda dividido entre 2pi epsilon sub 0 dividido entre R y esto va en la dirección U sub R. Esto va en la dirección U sub R. ¿Y cuál es la dirección U sub R? Bueno, si el vector R fuera este, por ejemplo, este de aquí, la dirección U sub R sería esta. Si el vector R fuera, por ejemplo, este, el vector R, entonces la dirección U sub R sería esta. Entonces el campo eléctrico haría así, atravesando perpendicularmente la superficie. Entonces esto es lo que vamos a usar en varias partes y vamos a usar la ley de Gauss para resolver varios problemas. Entonces, ahora los problemas. Este problema es un rollo y la verdad que yo no sé si lo he hecho bien. Los otros sí están bien hechos. Pero este problema vamos a pasarlo para no enrollar. Vamos al 2. Vamos al 2. Entonces el 2 es una aplicación de la ley de Gauss. Entonces, ¿qué dice la ley de Gauss? ¿Qué dice este problema? Dice que usted tiene ahora una pelota de ping-pong, es decir, que adentro está vacía de carga. La carga reside sobre la superficie, solo sobre la superficie. Entonces dice, una fina capa esférica de radio R, entonces esto es el radio R, contiene carga Q distribuida uniformemente. Entonces la densidad de carga superficial sigma, es la carga por unidad de área. ¿Cuál es el área de una esfera? El área de una esfera es 4πr cuadrado. Entonces, la densidad de carga es la carga por unidad de área. La carga entre todo el área. Muy bien. ¿Qué dice la ley de Gauss? La ley de Gauss dice que el flujo de campo eléctrico, esta cantidad que es un número, es igual a este otro número, a la carga dentro dividido entre epsilon sub 0. Si existe campo eléctrico en la esfera, ves la esfera, existe la dirección radial. No hay manera de pensar que el campo eléctrico va, por ejemplo, en este punto así. No, debe ir así, radial. Entonces, el flujo de campo eléctrico es el valor de E aquí por el pequeño área. El valor de E aquí por el pequeño área. El valor de E aquí por el pequeño de área. Es decir, te paseas por toda la superficie de la esfera. Es como estar en la Tierra y caminar por todos los puntos de la Tierra y hacer este producto. E por el área 1. El valor del campo eléctrico por el área 1. El valor del campo eléctrico por el área 2. Pero claro, la simetría indica, si esto es A1 y esto es E1, la simetría indica que aquí, cuando tú te pasees, la simetría indica que el campo eléctrico tiene que ser perpendicular, pero también indica que el valor del campo eléctrico es el mismo, es decir, que E1 es igual a E2, igual a E3 en magnitud, ¿no? Entonces, cuando sumas E1 más E2 como E1, E2 y E3 siempre es el mismo valor de campo eléctrico, entonces quedará E factor común a 1 más a 2 más a n, o sea, E por el área. Siempre queda así, E por el área. Entonces, lo que dice la ley de Gauss es que el flujo de campo eléctrico es E por el área. Ahora estamos analizando el caso 1. El caso 1 es cuando R es mayor que R. ¿Cuál es el campo eléctrico? Bueno, el flujo es E por el área y en la carga dentro dividido entre epsilon sub 0. Entonces, el campo eléctrico será la carga dentro dividido entre 4.
¿Y cuál es la carga? ¿Adentro de dónde? Un momentito. Esto hay que explicarlo bien. Uno construye sobre, esta es la esfera, esta que estás viendo, y uno construye una superficie esférica de radio R mayor que R. Entonces esta es una superficie esférica de radio R mayor que R. Entonces dice, el flujo que va a aparecer por acá, por la superficie esférica. Un segundito, le estoy haciendo algo a... El flujo que está apareciendo por acá de campo eléctrico será E por el área. Y E por el área igual a la carga. Pero la carga dentro es toda la carga que está dentro de esta superficie esférica, dentro de esta gaussiana, superficie esférica imaginaria gaussiana que uno construye, entonces contiene toda la carga. Entonces es Q dividido, Q adentro es Q grande, es toda la carga, dividido entre 4pi epsilon sub 0 R cuadrado. Entonces, conclusión, para R mayor que R, este es el resultado. Para R mayor que R. Es decir, se parece al de una carga puntual, como si toda la carga estuviera en el centro de la esfera. Ahora vamos a hacer para R menor que R. Para R menor que R, tenemos primero la esfera de radio R. Entonces, ahora vamos a imaginar una superficie esférica, una esfera gaussiana, una superficie gaussiana con radio R menor que R. Entonces vamos a decir, ok, sobre esta superficie gaussiana habrá un flujo de campo eléctrico. Muy bien, muy bien. Entonces, como hay un flujo de campo eléctrico, un segundo, y sí, ya te llamo, mi rey. Ok. Sí. Entonces, como esta superficie es de radio R menor que R, la ley de Gauss dirá el flujo de campo eléctrico por el área, 4pi R al cuadrado, pero este R es este R. Este de aquí, el radio R menor que R grande. Entonces será igual a la carga dentro. Oh, pero la carga dentro es cero, porque la carga está sobre la superficie de la pelota de ping-pong, sobre la esfera. La carga dentro dividido entre epsilon sub 0. Conclusión, el campo eléctrico es cero. Conclusión, este es el dibujo del campo eléctrico. Es cero. Cero para R menor que R y varía como el de una carga puntual, 1 sobre R cuadrado, es decir, para R mayor que R, es decir, Q dividido entre 4pi epsilon sub 0 R cuadrado. Y el problema ya está resuelto. Vamos al siguiente problema, que es más o menos lo mismo, que es un poquito más sofisticado, pero si tú tienes en cuenta lo que te dije al principio, que el área de la superficie de este cilindro de radio A, el área es 2πa por L, el área de la superficie, y el volumen del cilindro es el área de la base, pi a cuadrado, el área de la base, pi a cuadrado, por la altura, L. Si tú tienes esto, no vas a tener problema. Entonces, este problema es otra vez aplicación de la ley de Gauss para dos cilindros, pero dos cilindros donde el primero, el cilindro de afuera, el cilindro de afuera es un cilindro como el de la pelota de ping-pong. Solamente la carga existe en la superficie del cilindro. En medio, aquí en medio no hay carga. Y el cilindro de adentro de radio A, la carga existe dentro de la superficie, adentro, en el volumen. Entonces, como existe en el volumen, para el radio R igual a A hay que hablar de la densidad volumétrica de carga, o la carga por unidad de volumen, o la carga entre el volumen total. El volumen total del cilindro interior es pi a cuadrado por L. Ese es el volumen. Entonces la densidad de carga es la carga total dividida entre el volumen total.
Para el cilindro de radio B estamos hablando de densidad superficial de carga, que es la carga por unidad de área, o la carga, y el área es 2πb por L, para el cilindro exterior. Entonces, vamos a calcular el campo eléctrico adentro. Ahora adentro del cilindro interior, el cilindro interior está lleno de carga. Entonces, imagínate este cilindro de radio A, ¿lo ves? Míralo, vamos a hacerlo un poquito más grande. Este cilindro de radio A. Entonces, ¿qué hacemos? La idea es igual. Construimos una superficie, la verde, de radio R menor que A, y vamos a aplicar para R menor que A, vamos a calcular el flujo de campo eléctrico en el interior. El flujo es el valor del campo eléctrico por el área. Por el área, pero cuando paseamos por todas las superficies laterales. Los topes no se tienen en cuenta porque en el tope, como el campo eléctrico va así, como el campo eléctrico va así en el tope y el área va para arriba, no hay flujo. Este campo eléctrico no produce flujo, no atraviesa la superficie de los topes. Sí atraviesa el lateral sí lo atraviesa, pero las bases y los topes no los atraviesa. Entonces solamente hay campo eléctrico sobre las superficies laterales. Entonces, ¿qué dice la ley de Gauss? La ley de Gauss dice el flujo de campo eléctrico igual a la carga dentro dividido entre x sin cero. Pero ojo, ahora la carga dentro no es toda la carga, porque dentro de la superficie de radio R, la carga dentro es menor que la carga total, es una fracción de la carga total. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? El flujo de campo eléctrico es E por el área. El área es 2πr por L para esta superficie, porque estamos aplicando la ley de Gauss sobre esta superficie gaussiana. Esta es la pequeñita de radio R. Muy bien, y esto es igual a la carga adentro. Pero la carga adentro es más pequeña que toda la carga. Entonces tú tienes que ρ es la carga total dividida entre el volumen total. El volumen total es pi a cuadrado por L. Y esto será igual a la pequeña carga que hay adentro en el pequeño radio R, en el pequeño cilindro de radio R. Es decir, como es constante, la relación se mantiene. La carga total entre el volumen total igual a la carga que hay adentro entre el pequeño volumen que hay adentro, pi r cuadrado. Eso te permite calcular Q inside. Entonces Q inside, Q adentro, es Q grande dividido entre pi, los pi se van a ir, Q inside, el A cuadrado va a quedar aquí afuera, abajo, y el R cuadrado va a quedar arriba. Entonces lo puedes poner aquí, este Q inside. Entonces, E por 2πr por L igual a la densidad de carga, igual a la carga dentro. La carga dentro es, bueno, lo puse diferente, la verdad que lo puse diferente. Vamos a ponerlo de acuerdo a esta notación. Entonces, el flujo será E por 2πr y por L. Y la carga dentro, dijimos que si la despejamos de aquí, Q inside es Q dividido entre pi a cuadrado L por pi r cuadrado L. Las L se van, las pi se van y queda Q sobre a cuadrado r cuadrado. Muy bien, ahora un cuadrado se va con este r y el L, el L quedó, a ver, déjame ver, el L, 2pi, parece que el L queda, déjame ver. Q inside dividido entre x sub 0, el x sub 0 se me había olvidado aquí, Q inside dividido entre x sub 0, entonces carga por unidad de volumen, sí, el L se va para el Q inside y queda pi
2pi, entonces por algún lado me confundí, mi reina. La carga dentro es la densidad. No, me confundí. Esto también está bien, esta ecuación. Entonces el campo eléctrico E será igual a Q por R dividido entre x seno de 0 a cuadrado. Y hay un L aquí, hay un L, porque este L no se va, no se va porque ya se fue aquí. Ok, entonces esta expresión o esta expresión es la misma para R menor que A. Un beso. Un beso, mi vida, dale un beso a tu hija. Dale un beso a tu hija. Un beso, mi vida. Ok, entonces ahora vamos para el segundo caso. El segundo caso es entre A y B. Entonces entre A y B, aquí tenemos la siguiente superficie, que es la del radio B. Entonces mira la superficie gaussiana que construí. Una que es entre radio A y radio B. Radio B es todo esto. Entonces el flujo de campo eléctrico es igual a la carga dentro dividido entre x seno sub 0. O de nuevo, otra vez, el E por el área. El área es 2, perdón, E por el área. El área es 2πr por L. El área de la superficie gaussiana. 2πr por L. Y este R es menor que A, mayor que A y menor que B. Entonces E igual a la carga encerrada, pero la carga encerrada es toda la carga Q. Es decir, que tú pudieras escribir la ecuación así. E igual a, pero yo creo por 2πrl igual a la carga encerrada, que es toda la carga Q que hay, dividido entre x seno sub 0. Pero creo que él quiere que lo ponga en función de la densidad volumétrica de carga. Así que seguimos. Guapísima. Está guapísima. Que voy a poner stop. Uf. Lo guapa que está mi esposa. Entonces, ¿qué pasa aquí? El flujo. E por el área. E por 2πr por L. ¿Qué superficie gaussiana es? Esta. ¿Qué radio tiene la superficie? R. ¿Quién es R? Algo menor que A, mayor que A y menor que B. Igual a la carga dentro, pero la carga dentro es la carga que hay aquí adentro, dentro del cilindro interior, porque dentro de la superficie gaussiana toda la carga que existe está aquí adentro. Entonces la carga es la densidad volumétrica de carga por el volumen, y el volumen es pi a cuadrado por L. Ese es el volumen de todo el cilindro. Entonces significa que ahora podemos despejar el L se va con este L, el pi se va con este pi, el 2 va a bajar abajo y va a quedar E igual a ρ a cuadrado, x seno sub 0, el 2 y el R. Entonces va a quedar de esta forma. Entonces esta es la solución para el campo eléctrico que depende de 1 sobre R para el caso entre el espacio contenido entre los dos cilindros de radio R igual a A y R igual a B. Y por supuesto estamos imaginando que sobre el cilindro de radio R mayor que A y menor que B, el campo eléctrico va así. Aquí va así, el campo eléctrico atraviesa perpendicularmente la superficie gaussiana. Muy bien, entonces esto es para R mayor que A y menor que B. Y ya está hecho. Muy bien. Entonces ahora el caso 3. El caso 3 es el caso final, que es cuando construyes una superficie gaussiana de radio R mayor que B, la B en verde, esta es R igual a A y esta es R igual a B, y esta es una superficie gaussiana. Entonces vamos a calcular el flujo sobre la superficie gaussiana. Entonces será E por el área. El área es 2πr, porque tiene radio R esta superficie, y por L, el área de ese cilindro es 2πr por L, igual a la carga dentro dividido entre x seno sub 0. Entonces, E por 2πr por L igual a la carga dentro, pero la carga dentro es la carga del cilindro
pequeñito de radio A más la carga del cilindro grande de radio B, pero la carga está sobre la superficie del cilindro de radio B, no está en el volumen. Entonces, la carga dentro será, vamos a dividir esto entre x sin sub 0, que se me olvidó, y aquí falta un x sin sub 0, ya está arreglado. Entonces, la carga será, la carga dentro del radio A es la densidad de carga, carga por unidad de volumen, carga por unidad de volumen, multiplicado por el volumen, carga, igual a carga, carga. Entonces, esto representa la carga en el cilindro interior. Y para el cilindro de radio B hay densidad superficial de carga, y la densidad superficial de carga o la carga por unidad de área por el área, esto es la carga. Entonces esta es la carga que hay en la superficie del cilindro de radio B, la densidad de carga por el área. Perfecto. Entonces si quitamos los pis que hay comunes y quitamos los L's que hay comunes, quedará E por 2R igual a rho A cuadrado más rho 2B. Muy bien, entonces el campo eléctrico despejándolo quedará tacatá y faltaba el x sin sub 0. Entonces los tres resultados son estos, que para R menor que A, vamos a pintar los tres resultados aquí, para R menor que A, B y un punto R. Para R menor que A, el campo eléctrico era, o no era cero, el campo eléctrico era proporcional a R. Míralo, aquí, R menor que A. Entonces el campo eléctrico va así, proporcional a R, proporcional, como una línea recta que crece, campo eléctrico crece con el radio. El campo eléctrico crece con el radio. Después de R igual a A, el campo eléctrico entre A y B, el campo eléctrico entre A y B, caso 2, aquí está, depende de 1 sobre R. Entonces el campo eléctrico hace así. Y esto depende como 1 sobre R. Muy bien. Y cuando sea para R mayor que B, el campo eléctrico pareciera que sigue dependiendo de 1 sobre R. Míralo aquí, aquí lo estoy viendo. Pareciera que continúa como 1 sobre R, pero yo creo, sí, sigue continuando como 1 sobre R. Entonces sigue así. Hasta el infinito, que se hace el campo eléctrico E, míralo, se hace 0. Entonces para R mayor que B, entre A y B depende 1 sobre R, y aquí sigue como 1 sobre R, pero ¿qué? Pero baja un poquito, pero creo que la pendiente es diferente, es decir, vamos a ver si lo puedo dibujar, creo que hace así, ¿no? Creo que me parece que hace así. El campo eléctrico hace así. Vamos a ver. Aquí hace como 1 sobre R, que cae 1 sobre R, pero creo que aquí hay como otro factor de caída. A lo mejor continúa, no lo sé, continúa también como 1 sobre R. Lo tengo que analizar. Vamos al siguiente problema. A ver si está por aquí. El siguiente problema ya no. Y el problema 4 es de un dipolo. Bueno, esto te vas a un dibujito de un dipolo y miras el campo eléctrico, y el campo eléctrico, las líneas de campo eléctrico son en un punto, las líneas de campo eléctrico es tangente, el campo eléctrico es tangente a la línea. Estas son las líneas de campo eléctrico de un dipolo.
y un cuadrupolo no sé cómo es. Imagino que más, menos, más, menos. Esto sería un cuadrupolo. Fijas en el libro como son las líneas, pero para un dipolo me acuerdo que son así. Es decir, son así. Si la carga es positiva, las líneas de campo eléctrico salen de las cargas positivas, salen y llegan a las cargas negativas. Ahora, perdón, como el mismo valor de carga positiva hay aquí que negativa, porque eso es un dipolo cuando hay el mismo valor, estas líneas no existen. Vamos a borrarlas. Estas líneas no existen. Y lo que existe es una línea que hace así. Hace así. Vamos a ponerlo en verde. Y estas tampoco existen. Fíjate en tu dibujo. Estas no existen. Estas de aquí no existen así. Lo que existen son las líneas de campo eléctrico así. Vamos a ponerla así. Es decir, que en este punto sabes que el campo eléctrico va para acá. Estas son las líneas de campo eléctrico que salen de la carga positiva y terminan en la carga negativa. Entonces habrá una línea que haga así y termine en la carga negativa. Y el campo eléctrico por aquí será así. Entonces la idea de construir líneas de campo eléctrico es indicar que en este punto hay un campo eléctrico y el campo eléctrico va en esta dirección tangente. En este punto hay un campo eléctrico y va en esta dirección. Y la intensidad de campo eléctrico viene determinada por la intensidad de líneas que dibujes. Si dibujas muchas líneas es porque aquí es muy intenso el campo eléctrico. Y si dibujas poco es porque por aquí es menos liviano, menos intenso el campo eléctrico. Bueno, eso es todo. Me disculpa mi hija.